Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. El tema del día de hoy aquí en Política, materia de todos es el fortalecimiento de las haciendas públicas locales. Sobre esto te preparamos lo siguiente. Hace casi 200 años México adoptó el régimen federal y republicano. Sus provincias se volvieron entidades federativas y nació el Estado de México. En ese tiempo el debate entre el centralismo y el federalismo se convirtió en el enfrentamiento político más importante de la primera mitad del siglo XIX. A lo largo de la historia el federalismo ha sido pilar y soporte de México. Sin embargo, hemos padecido los efectos negativos del centralismo, el cual en muchos casos ha limitado el desarrollo de las regiones al concentrar los recursos, decisiones e iniciativas. Hoy más que nunca se requiere una nueva configuración que se ajuste a la nueva circunstancia social por la que atravesamos, tomando en cuenta las particularidades de cada estado y de cada municipio. Una de las vías para lograr este cambio es con el fortalecimiento hacendario a través de proporcionar asesorías y apoyo técnico para la modernización de los sistemas de recaudación y el mejoramiento de la administración de los recursos, así como la capacitación del personal. El fortalecimiento hacendario se puede medir desde dos vertientes, la perspectiva financiera y la administrativa. En la financiera se identifica el crecimiento de los ingresos reales municipales, dividido en dos grandes apartados, ingresos propios y recursos transferidos de la Federación y del Estado. Los recursos transferidos de la Federación a los municipios requieren de un federalismo hacendario que procure distribuir competencias tributarias, recursos y responsabilidades bajo criterios de equidad y coordinación. Una relación de justicia entre Federación, estados y municipios en la distribución de los ingresos fiscales. La parte administrativa tiene que ver con la aplicación de métodos, sistemas y procedimientos para la gestión hacendaria municipal. En ese sentido, las finanzas públicas locales han cobrado especial relevancia, toda vez que el gobierno federal ha emprendido acciones muy concretas con el objetivo de que las haciendas locales dependan cada vez menos de las participaciones y aportaciones federales. Es indispensable la competitividad municipal como base para la ejecución, para la evaluación de políticas públicas y las posibilidades de fortalecimiento institucional de las haciendas mediante la cooperación de ciudades y municipios, todo en el marco del federalismo. Las haciendas públicas locales deben de tratar de aprovechar al máximo el potencial recaudatorio que tienen y a su vez modernizar y facilitar al contribuyente el pago de las mismas, ya que las acciones encaminadas a la modernización tienen un impacto positivo en la recaudación. Hablar de fortalecer a los gobiernos municipales implica una responsabilidad de los gobiernos locales de la aplicación de las facultades tributarias, de gasto público y deuda, de instrumentar mecanismos que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas y de dar a conocer al ciudadano sus derechos y obligaciones con la hacienda local. Continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Y comienzo presentando al maestro Vladimir Herrera González. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Gracias por invitarnos. Y también al doctor Cristóbal Miguel Meléndez Aguilar. Él es investigador de cuentas subnacionales. Gracias. Muchas gracias. Pues cuéntenos un poco cómo podemos fortalecer las haciendas públicas a nivel local. Es importante comenzar a pensar en una redefinición del federalismo. El federalismo en México no es un proceso concluido, es un proceso que está en formación y que no es muy viejo. Tendríamos que definir primero qué es federalismo. El federalismo es cómo organizamos, en términos muy sencillos, cómo organizamos nuestra casa. Nuestra casa es México, tenemos distintos integrantes, en este caso serían el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios, y hay que otorgarles capacidades, potestades y deberes que tienen que realizar dentro de la federación, como ocurre en cualquiera de nuestras casas.
alguien se tiene que encargar de recaudar, de obtener recursos. Esa persona que se encarga de recaudar a lo mejor le va a ceder ciertos recursos a otras personas para que los asignen en ciertos fines específicos dentro del hogar y a partir de ahí que funcione todo dentro del hogar. En términos ya muy formales, lo que tenemos es distribuir una serie de potestades o poderes dentro de la federación, entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, a través de un ordenamiento jurídico, pero y a través de organismos autónomos o niveles de gobierno niveles de gobierno autónomos, a partir de los cuales cada uno va a tener ciertas facultades, tanto de ingreso como de gasto, y a partir de ahí se van a coordinar todos ellos para lograr objetivos comunes. Me parece que en México todavía eso no queda muy claro, no está completamente asentado. Entonces, para empezar a fortalecer es redefinir cuáles son las capacidades de cada uno de los órdenes de gobierno. Eso va a ser muy importante. Perfecto. ¿Cómo podemos fortalecerlo desde tu punto de vista? Bueno, además de esto, pues una mayor recaudación a través de impuestos, derechos, aprovechamientos, pero también que haya una mejor ley de coordinación fiscal. Esta ley ha estado un poco débil en la materia, sí se llega a un 30% de recursos a la federación, pero no hay un incentivo muy importante para que las entidades federativas empiecen a recaudar por sí mismas, ¿no? De esta manera, pues con más recursos pueden tener un fortalecimiento en sus finanzas, pueden dar mayor gasto, mayor ayudas a los ciudadanos. Eso es muy importante. ¿En qué sectores se encuentran las principales presiones de gasto para las entidades federativas? Principalmente se encuentran en el sistema de pensiones, considero. Nuestro sistema público, nuestro sistema de burocracia ha crecido mucho, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal. Y también es necesario hacer algo en la parte educativa. La parte educativa también ya tiene muchas presiones. Los estados tienen ciertas facultades en la parte educativa y se han visto rebasados en cuanto al nivel de recursos. También tenemos un problema muy claro, tal vez en la parte de transparencia del uso de los recursos, porque hay recursos muy vastos, pero no queda claro muchas veces en qué se va a gastar. También en la parte de infraestructura hay una debilidad sustancial y eso se está traduciendo en que muchos gobiernos, sobre todo municipales o estatales, no están pudiendo cubrir sus presiones corrientes de gasto, porque aparte tienen otras presiones como la parte educativa o la parte de pensiones, que son obligaciones ineludibles que tienen que cubrir obligatoriamente. Exactamente, doctor. ¿En qué sectores, aparte de los que acaba de mencionar el maestro, es donde están las mayores presiones? Bueno, hay dos tipos de elementos en los cuales se puede analizar. Uno son los recursos etiquetados, de donde ya no hay mucho margen de acción. Esto se va a educación, salud, algunos en pobreza. Pero los recursos de libre disposición, que más o menos es la mitad, hay un problema en que, bueno, hay algunas entidades federativas que están endeudadas, entonces muchos de estos recursos lo tienen que destinar al servicio de la deuda. Entonces, a veces no es suficiente. Aquí es donde debería de entrar realmente una mayor recaudación, porque eso es lo que enriquece los recursos de libre disposición. Pero en este sentido, doctor, una mayor recaudación de la federación, del municipio, del estado, ¿de quién es esta facultad? De todos. O sea, si recauda más la federación, por reglas de la recaudación federal participable, le corresponden más participaciones a los estados y municipios, pero también si recauda más los estados, esto le da un margen de acción mejor y mejores políticas públicas. Y en este sentido, si un estado, por ejemplo, recauda más, le da evidentemente estos recursos a la federación y la federación los distribuye de manera equitativa a nivel nacional, o hay una especial atención en este estado que dio más recursos. No, es que hay reglas principalmente de si tuvo crecimiento económico, también hay incentivos a la recaudación local, entonces eso se afecta mucho de las participaciones, pero también hay un peso de la población. Perfecto. Y en este sentido, ¿cuáles son las entidades federativas, por ejemplo, que en este momento están recaudando más o a las que se les necesita inyectar más recursos? Sobre todo ha habido una marcada división entre el norte y el sur. Las entidades federativas del norte tienen niveles altos de recaudación y altos de nivel de crecimiento económico.
y a ellos se les están destinando participaciones bastante fuertes porque su esfuerzo así lo manifiesta. Recordemos que el sistema de coordinación fiscal está fundamentado en una cesión de potestades tributarias de los estados a las entidades federativas. Entonces, se supondría que en el espíritu original es quien recauda más o quien tiene mayor crecimiento económico local deberían de asignarse en mayores participaciones del gobierno federal a esas entidades federativas, y quien recaude menos, pues bueno, de manera proporcional. Y así es lo que tenemos. El norte es más pujante, aunque ya tiene algunos problemas ahí con esta parte de inseguridad que ha disminuido su actividad económica y eso los puede estar mermando en términos de sus recursos, pero el norte está muy marcado, tiene suficientes recursos, tiene bastantes participaciones. Sin embargo, el sur tiene un problema de crecimiento y un problema de recaudación que está afectando mucho la generación propia de recursos y, por supuesto, su participación dentro de las participaciones dentro de las participaciones federales que les asignan a esas entidades federativas. Con esto, maestro, voy a un breve corte, yo regreso con más. No se vaya, esto es política, materia de todos. Hay muchos problemas en cuanto a la armonización. Ya hay un sistema de armonización, empezó a correr a partir de la primera década del presente siglo. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. ¿Hay algún margen mínimo o propio de recaudación de los ingresos en cada estado, en cada entidad federativa? Bueno, hay estados que están recaudando casi el 50% de sus recursos, como es la Ciudad de México, Nuevo León también está muy alto, Quintana Roo. Pero, por ejemplo, los estados más pobres, es el 95% dependen de los ingresos de la federación, solo de la recaudación es el 5% de sus ingresos, entonces es muy difícil salir de esta brecha de pobreza si no hay recursos. Exactamente, y en este sentido, maestro, fortalecimiento de las haciendas públicas locales, ¿cómo evitar la corrupción en estas haciendas públicas locales? Que en los últimos meses hemos visto muchos casos, sobre todo en Veracruz, en Coahuila y en otros estados de la República. Principalmente esta parte de transparencia y rendición de cuentas pasa mucho por las entidades locales de fiscalización. En términos de que actualmente las entidades locales de fiscalización son nombradas por el Congreso local y el Congreso local generalmente está dominado por el partido del gobernador. Entonces, en general, el Ejecutivo del Estado pues, es el que casi termina nombrando a los titulares de las entidades locales de fiscalización y esto merma mucho su capacidad de fiscalizar y presionar al Ejecutivo para que rinda de manera efectiva cuentas. También pasa mucho por la parte de cómo se estructuran las cuentas locales. Hay muchos problemas en cuanto a la armonización. Ya hay un sistema de armonización, empezó a correr a partir de la primera década del presente siglo, a finales de esa primera década, pero va evolucionando un poco de manera lenta. En términos tan simples de cómo lograr una mínima información en las cuentas de cada una de las entidades federativas que a veces no se tienen. Hay entidades federativas que su artículo de presupuesto dice para el presente ejercicio fiscal, o decía, para el presente ejercicio fiscal se van a destinar tantos recursos y eso era todo su presupuesto. No había claridad en las cuentas. Ya ahora ya se está intentando implementar un sistema de armonización contable que va a tratar de homologar más la información que se genera entre las entidades federativas. ¿Y con esto precisamente, doctor, podríamos evitar este desvío de recursos en las entidades federativas? Sí, claro que sí, con mayor información y transparencia, primero pues para que los ciudadanos sepan en qué se está gastando cada uno de estos recursos. Entonces, eso es importante. Después, si hay también reglas de operación claras en las cuales se distribuyan estos recursos de forma imparcial, también podría beneficiar bastante. ¿Y en qué momento es adecuado que, por ejemplo, un Estado de la República obtenga pues algún tipo de deuda y para qué se debe de destinar? Porque esto sí está previsto en la ley. Sí, ahora es para inversión pública productiva. Esto es principalmente, ya no se va a permitir endeudarse para gasto corriente y también... Para gasto corriente, doctor, es decir, para pagar los servicios de las oficinas de gobierno, nóminas, todas estas cuestiones. Exactamente. Y ahora se permite también la reestructura. Esto es importante. Si se alcanzan mejores condiciones de deuda, menor tasa de interés o un plazo mayor, entonces podría ser una de las opciones, o para también el pago de su servicio de deuda. Exactamente, pero esto no se está aplicando, ¿sí, maestro? Le digo, si es un proceso gradual, las entidades federativas están aprendiendo. Lamentablemente tenemos un problema de servicio civil de carrera en las entidades federativas.
termina un gobierno, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, y el gobierno se desmantela, tanto en términos de bienes muchas veces como en términos de personal. La gente que estaba ahí trabajando en las secretarías locales deja sus funciones, su curva de aprendizaje se quedó, y los que entran tienen que volver a aprender todo esto. Entonces es importante implementar un servicio profesional de carrera en las entidades federativas para que estas leyes tengan continuidad a través del tiempo y que se puedan tener frutos en el mediano plazo. Doctor, ¿y en qué gastan más los estados? ¿En qué rubros? Bueno, se va una parte importante en transferencias. Bueno, también tienen compromisos ineludibles. Se va un porcentaje, más o menos como el 20%, se va a los municipios, o sea, le tienen que dar recursos. Algunos, pues, va al servicio de la deuda, y algunos otros estados, pues, tienen una nómina muy alta, y que eso, pues, también les está afectando. Con esto yo voy a un corte, regreso con más, no se vaya. Algunas entidades las agarró sin recursos. Bueno, el caso de Oaxaca, de Chiapas, pues no pueden ahorrar. Veíamos que pues dependen un 95% de las transferencias federales. Entonces, si tienen escasos recursos, pues no tienen recursos propios para poder enfrentar estas situaciones. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Para nuestros especialistas, no existe una opinión más importante que la tuya. El fortalecimiento de los procesos de recaudación en México implican buenas estrategias fiscales. Aquí, la voz de nuestros ciudadanos. Bueno, creo que en ese sexenio ya se hizo una reforma fiscal sumamente importante que le generó un aumento en los ingresos públicos bastante considerable. Esta no es una tarea que solo involucra al gobierno federal, sino también a la de los estados y sus municipios. Los nuevos tiempos reclaman la buena administración, el buen recaudo y el cuidado de la hacienda pública, porque precisamente ahí se deposita todo el dinero de los contribuyentes, y ese dinero la hacienda pública debe de administrarlo y debe de distribuirlo para cumplir las necesidades de sus habitantes. México requiere de estrategias efectivas para lograr todos sus objetivos. Por eso hoy, en Política Materia de Todos, tratamos el tema fortalecimiento de las haciendas públicas. Continuamos. Maestro, ¿cuáles son las medidas que se deben de tomar para fortalecer principalmente las haciendas públicas locales? ¿No son suficientes las que estamos tomando en este momento? Aparentemente no. Yo creo que hay que definir un plan de nación un poco más amplio de lo que tenemos actualmente. Lamentablemente me he tenido la oportunidad de ir a muchos estados, y la actividad económica de los estados son fundamentalmente dos cosas, al menos a los que he ido: es turismo y gobierno. Muchos estados no tienen nada más que eso. Por ejemplo, en Colima, gran parte de la población está empleada en el gobierno. Sí, claro. También en otras entidades federativas, como en Quintana Roo. O sea, el turismo es la actividad relativamente, y el gobierno es la siguiente actividad. Entonces, no hay núcleos económicos de desarrollo, no están definidos. Entonces, no hemos definido las facultades o las capacidades, o en qué son competitivos cada una de las regiones o las entidades federativas. Eso va a ser muy importante para impulsar tanto la actividad económica y, por supuesto, la recaudación de los gobiernos locales. Es decir, falta que diversificamos nuestros mercados dentro de los estados de la República para poder obtener mayores recursos, y con ello mayor beneficio, correcto, mayor desarrollo, menos endeudamiento. Exacto. Sobre todo. Identificar sobre todo las capacidades que tiene cada uno. Eso va a ser muy importante, y es algo que aparentemente hemos hecho. Con esto de las zonas económicas especiales, aparentemente se trata de hacer eso, pero son muy pocas. Y realmente lo tenemos que diversificar más hasta nivel estatal en muchas ocasiones, y a partir de ahí generar polos de crecimiento que potencien la actividad en cada una de las entidades federativas. Claro. ¿Van a servir estas zonas económicas especiales? ¿Qué les está faltando, o hay que darles todavía tiempo a ver si funciona? No, sí va a ser un modelo importante, porque es inversión extranjera directa que se atrae. Bueno, también inversión privada que entraría, y esto generaría muchos trabajos, pero trabajos formales, porque estas zonas del sur, que es normalmente donde se va a instalar las zonas económicas especiales, tienen tasas altas de informalidad. Entonces, al haber mayor recaudación formal, habría mayor recaudación de impuestos, de recursos, y esto generaría pues mayores participaciones, mayores recursos, y habría
pues un modelo en el cual puedan salir de este ciclo de pobreza. La solución, maestro, no es incrementar los impuestos, por ejemplo, o impuestos especiales en las entidades federativas que menos recaudan. No, de hecho sus capacidades son limitadas. Lo que se ha intentado hacer es asignarles recursos para que tengan crecimiento, capacidad de crecer. Sin embargo, los incentivos como se asignan estos recursos a veces han sido contrarios. Por ejemplo, se asignan recursos a través de ciertos fondos o ciertos fondos del ramo 33 a aquellas entidades federativas que tengan ciertos niveles de pobreza, por ejemplo. Entonces, entre más pobres te dan más recursos. Entonces, eso es un incentivo adverso que ha estado frenando el desarrollo de muchas entidades federativas. Y lo vimos con Chiapas. O sea, Chiapas tenía ciertos niveles de pobreza, se le estuvieron asignando recursos por medio de estos fondos y resulta que al paso del tiempo su nivel de pobreza se incrementó. Entonces, son incentivos contrarios que han mermado en lugar de fortalecer a esas entidades federativas, las han mermado. Entonces falta redefinir los incentivos con los que se redistribuyen los recursos y sobre todo potenciar a esas localidades con sus capacidades específicas. Eso ha sido muy importante. Estos sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Morelos también, nos hicieron ver un escenario totalmente diferente en cuanto a cómo se están manejando las haciendas públicas a nivel local. Algunas entidades los agarró sin recursos. Bueno, el caso de Oaxaca, de Chiapas, pues no pueden ahorrar. Veíamos que pues dependen un 95% de las transferencias federales. Entonces, si tienen escasos recursos, pues no tienen recursos propios para poder enfrentar estas situaciones. Entonces, ahora pues vienen todos los proyectos, todos esos fondos para la reconstrucción, que va a tener una repercusión en todas las finanzas públicas estatales, porque bueno, por ejemplo, del ramo 23 que se le da para un desarrollo regional, pues estarán más enfocadas a estas entidades que tuvieron problemas con los sismos y otras entidades pues que no fueron afectadas, entonces tendrán menos recursos para algunas actividades de desarrollo regional. Por último, quiero preguntarles, el 2018 será un año electoral. ¿Cómo blindar que estas haciendas públicas pues no desvíen recursos a las campañas electorales? Bueno, esto es un tema complicado. Bueno, la ley de disciplina financiera pues ya permite que no se puede endeudar para gasto corriente, solo para la inversión pública productiva, entonces ya no habría deuda para esta situación. También se puede blindar a través pues de la ciudadanía, ¿no? De que esté pues también como un supervisor de todo cómo se están gastando estos recursos. ¿Cómo podemos blindarlas aparte? Esto sí es un poco más complicado, sobre todo en los recursos que son un poco más pulverizados, por ejemplo, el ramo 23, ¿no? Este es el famoso Fondo Moches, le decían. El que tenía ciertos componentes, después se transformó en otro fondo de fortalecimiento de las finanzas municipales o de proyectos municipales, y al final quedó nada más el fondo que es el de proyectos de desarrollo regional. No es que tenga más candados, sino que está destinado a proyectos muy específicos. O sea, te dice, no, pues construir infraestructura para la escuela fulana de tal en el estado fulano de tal. El problema con estos fondos es que son muchísimos y están muy pulverizados. O sea, hay recursos que son para proyectos de 100,000 pesos. Entonces, a veces puede ser más costoso la fiscalización que realmente decir, pues bueno, pues que se ejerza y pues esperemos que se ejerza. Entonces, es muy importante lo que decía Cristóbal, es la ciudadanía tiene que ser un vigilante continuo de esto. A través de Hacienda ya se están estableciendo mecanismos en los cuales en los portales de internet se establece dónde están los proyectos y cómo es que se van desarrollando. Entonces ahí la ciudadanía tiene que interesar, a ver, de los recursos que se aprobaron en el presupuesto, ¿cuánto va para mis localidades? Y estar vigilando que realmente esos recursos se vayan ejerciendo. La vigilancia ciudadana es fundamental para la transparencia y la fiscalización de recursos. Como conclusión, nos falta mucho por hacer para fortalecer las finanzas y también las haciendas públicas locales. Sí, bueno, una mejor ley de coordinación fiscal podría ayudar, en el cual esto no va a ser de corto plazo, irlo pensando, en el cual estados más pobres puedan aprovechar los incentivos para tener mayores participaciones. Esto yo creo que sería muy importante. Perfecto. Yo creo que es algo más fundamental. De hecho, tenemos un sistema federalista, pero que no tiene un respaldo muy claro a nivel constitucional.
Y se lo voy a decir, la ley de coordinación fiscal surge del artículo 73, la fracción 29, establecen, y que son facultades del Congreso para establecer impuestos centrales, rubros, y al final dice que se establecerá una ley secundaria en la cual se distribuirán estos recursos. Y de ahí se jala la ley de coordinación fiscal. No hay un apartado completo federalista en el cual se establezcan realmente las facultades tanto de recaudación como de ejercicio del gasto en la propia Constitución. A lo mejor no vamos a hacer todo un apartado, una ley completa en la Constitución política, pero sí es necesario establecer claramente cuáles son las facultades de recaudación y de gasto de los 3 órdenes de gobierno, y eso nos ha faltado. Entonces, hay una cláusula residual en la cual, si bien se establecen facultades claras para los municipios, tanto de recaudación como de gasto, se dice que, bueno, el Estado se encargará de todo aquello que no le toca a los municipios ni al gobierno federal. Entonces, es una cláusula residual en la cual no queda claro cuáles son las facultades. Claro. Entonces, tenemos un problema de traslape de uso de recursos y un problema de omisiones o huecos, tanto en facultades de recaudación como de ejercicio del gasto. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí este programa. Yo te veo la próxima. Que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.